Bueno, muy buenas noches, mis queridos aprendices. Teniendo en cuenta que la grabación o que la sesión realizada en Sayuna sobre manual de acreditación por dificultades técnicas de la plataforma no fue grabada, recuerden que esta sesión se llevó a cabo el 2 de septiembre a las 11 de la mañana. Teniendo en cuenta esto, nos toca nuevamente volver a grabar en la clase. Entonces, por eso estoy en esta hora. No les envié enlace porque pues me parece que no es una hora adecuada ni un día adecuado. Pero sí, pues indudablemente para ustedes es importante este tema. Entonces, vamos a compartir. No está dejando Sayuna en este momento ingresar. Por ese motivo, pues no vamos a mirar las evidencias que nos corresponden para esa semana. Sin embargo, en esa semana 2, recuerden que deben hacer el foro de participación colaborativo para el análisis de fortalezas y oportunidades de mejora de acuerdo a la institución dada y el documento de autoevaluación. Como vamos a tener el día de lunes una reunión solo sobre autoevaluación, esta reunión es sobre, la reunión de hoy es sobre el manual de acreditación. La del día lunes es sobre autoevaluación. Entonces allí voy a explicarles cómo tienen que hacer el documento de autoevaluación. Entonces, hoy eh, me voy a centrar en el tema del manual de acreditación. Vamos a compartir entonces para que podamos revisar este tema. Bueno, espero que estén viendo la pantalla y que por lo tanto estén viendo las diapositivas que les voy a presentar. Entonces, el manual de acreditación, recuerden, hay varios manuales de acreditación. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el manual de acreditación que vamos a ver en este curso es el manual de acreditación, el manual de estándares de acreditación para IPS ambulatorias y hospitalarias versión 3.1. Existen otros manuales de acreditación como son para servicios de imagen y servicios de laboratorio. Entonces, por favor, no me utilicen esos manuales para este curso. Solamente aquí vamos a utilizar el manual para IPS ambulatorias y hospitalarias, versión 3.1, ya que el ejercicio que ustedes van a hacer es simular acreditar un hospital de tercer nivel. Quienes trabajan en una institución de tercer nivel pueden simular la acreditación de su hospital. Pero quien no, pues sencillamente simula que va a acreditar un hospital al cual ustedes le colocan un nombre. No es un trabajo de campo, o sea, no es que ustedes se vayan al hospital a mirar a ver cómo lo acreditan. No, es sencillamente realizar un documento de autoevaluación simulando que tienen un hospital de tercer nivel, listo para acreditar. Recuerden y por favor, es importante que ustedes tomen nota de la fecha 17 de septiembre a las 23 horas 59 minutos, debido a que esta es la hora y la fecha en la cual se cierra la plataforma para ustedes. Entonces, para mí la plataforma se cierra el 19 de septiembre. Para ustedes se cierra el 17 de septiembre, perdón. Estoy un poco equivocada ahí. Entonces, fecha importante para ustedes, 17 de septiembre a las 23 horas 59 minutos. Se cierra la plataforma para los aprendices. Para mí como instructora se cierra el 19 de septiembre. Ustedes dirán, ¿por qué usted tiene 2 días más? Porque yo en esos 2 días tengo que terminar de calificar lo que ustedes envíen y fuera de eso tengo que organizar todo para la certificación, ¿de acuerdo? Tenemos también, recuerden que este curso tiene 3 actividades de aprendizaje. La segunda actividad de aprendizaje termina el día de mañana, 7 de septiembre, empezando la última actividad de aprendizaje el día 8 de septiembre hasta el 17 de septiembre. Ya tienen sus anuncios ahí en la plataforma para que los revisen. Bueno.
Entonces, vamos a recordar que el proceso de acreditación es un proceso donde la IPS que se quiere certificar, o sea, el hospital o clínica que se quiere certificar y que quiere acreditarse, inicialmente lo único que tiene que hacer es tomar la decisión de acreditarse. ¿Listo? Una vez todo el personal, desde el gerente hasta el personal de aseo, tiene que estar enterado y tener conciencia de que van a empezar un proceso de calidad del servicio para lograr la certificación de la acreditación en salud, que es el máximo galardón de calidad que tiene Colombia. Entonces, todos van a trabajar teniendo como eje central el usuario y teniendo como eje la medida de mejoramiento. Además, este proceso de acreditación tiene unos ejes, dentro de los cuales está la humanización del servicio y la seguridad del paciente. Entonces, todo lo que se haga va a girar en torno a los ejes de la acreditación, que en este momento recuerdo esos dos. ¿Listo? Bueno, entonces ya una vez, por favor, no me confundan la acreditación con la habilitación. Tenemos dentro de la normatividad de calidad del país el decreto 1011, que es el Sistema General de Garantía de Calidad. Este Sistema General de Garantía de Calidad tiene cuatro componentes. Uno es la habilitación de servicios de salud, otro es la acreditación de servicios de salud, otro es la auditoría para el mejoramiento de la calidad, cuyo resultado es el plan de mejoramiento de calidad que se llama PAMEC, y otro es el informe de calidad. Entonces, por favor, tengan claros los conceptos. No me vayan a confundir la acreditación con la habilitación de servicios de salud. Entonces, no me monten un documento porque también la habilitación tiene manual de estándares. Entonces, no me monten un documento de autoevaluación de la habilitación. No, ustedes tienen que hacer es un documento de acreditación, listo, de autoevaluación de acreditación, porque tanto la habilitación como la acreditación en salud tienen autoevaluación, pero ustedes están en el curso de acreditación. La habilitación es un proceso completamente obligatorio donde se van a revisar la Secretaría de Salud municipal o distrital, va a revisar que la institución cumpla los requisitos mínimos para poder prestar el servicio que quiere habilitar, mientras la acreditación es un proceso voluntario donde no se van a revisar los requisitos mínimos, se va a revisar la máxima calidad de un servicio. ¿Listo? Entonces son dos cosas completamente diferentes. Igual, es diferente el plan de mejoramiento que se hace para mejorar las oportunidades de mejoramiento que se tienen en cuenta después de la autoevaluación para la acreditación a el PAMEC, que es un plan de mejoramiento que pone la Superintendencia Nacional de Salud a los hospitales y que todo el mundo tiene que cumplir. Entonces son dos planes de mejoramiento diferentes, ¿de acuerdo? ¿Quién hace la acreditación? Un ente acreditador. Antes solo la podía hacer el ICONTEC, el único ente acreditador que tenía el país era ICONTEC. Ahora no, ahora tenemos que el ente que quiera postularse como ente acreditador se registra en una página y si cumple unos requisitos que solicita ISCUA, que es una institución extranjera que avala el ente acreditador, entonces pues se convierte en un ente acreditador y el hospital o la clínica que se va a acreditar puede elegir con qué ente acreditador se va a acreditar, ¿de acuerdo? Generalmente en Colombia se pide el ICONTEC. Entonces, el ICONTEC, para facilitarle, digamos, el proceso a los hospitales, creó un formato de informe de autoevaluación. Nosotros aquí lo vamos a revisar, pero ese no es el documento que ustedes tienen que presentar. Ustedes, porque sería un documento supremamente extenso, ustedes van a simular un documento de autoevaluación con unas características que le pide la guía y que vamos a ver en nuestra próxima sesión. Yo les hice un ejemplo para que ustedes lo sigan, no tienen que escribir lo mismo, tienen que redactarlo diferente y pues así se les va a facilitar.
Entonces, recuerden, ¿cómo empieza el proceso de acreditación? Empieza con el deseo de la IPS de acreditarse y la decisión que toma toda la institución de acreditarse. Una vez sucede eso, entonces viene el proceso de autoevaluación. El ciclo de la acreditación tiene dos partes. Una parte es la de preparación para la acreditación y otra parte es precisamente ya la acreditación. ¿Listo? Entonces, en la preparación para la acreditación viene el proceso de la toma de decisión de que se quiere acreditar y el proceso de autoevaluación. Entonces, una vez la institución se autoevalúa, entonces lo primero que hace es conformar unos equipos autoevaluadores. Ahora vamos a mirar precisamente cómo está conformado el manual de acreditación. El manual de acreditación tiene una estructura y tiene unos estándares. Entonces, cada estándar va a tener un grupo autoevaluador. Entonces tendremos, por ejemplo, un grupo autoevaluador de derechos del paciente, otro grupo autoevaluador de seguridad del paciente, etcétera. Y este equipo autoevaluador lo que va a hacer es coger estándar por estándar, leerlo y comparar los procesos que se realizan en la atención de los pacientes de esa institución frente a lo que se les va a pedir en los estándares. Entonces, una vez se autoevalúa, van haciendo planes de mejoramiento la institución. ¿Para qué? Para contrarrestar las oportunidades de mejoramiento. En ese proceso de autoevaluación, entonces van a tener dos tipos de calificación. Una calificación cualitativa y otra calificación cuantitativa. Ya veremos, ya iremos viendo, ¿cierto? Entonces, en la cualitativa van a mirar los equipos y van a decir, si cumple con ese estándar, se llama fortaleza. Si no cumple el proceso con ese estándar, se llama oportunidad de mejoramiento. ¿Por qué? Porque como su nombre lo indica, es una oportunidad de mejorar. Entonces, tienen que hacer un plan de mejoramiento para mejorar esas oportunidades de mejoramiento. Cuando ya la institución ve que cumple con el 100% de esos estándares, entonces termina el ciclo de preparación de la autoevaluación. Ya en ese transcurso de tiempo ha tenido que realizar un documento, un informe de autoevaluación y acude entonces al ente acreditador, si es el ICONTEC o el que sea, y le dice, señor ente acreditador, aquí tengo mi informe de autoevaluación y quiero que usted vaya y me evalúe a ver si cumplo para acreditarme. Entonces, ese informe de autoevaluación es muy importante porque en él se basa el ente acreditador para venir, evaluar la institución y si cumple con todo, certificarle. ¿Listo? Ese es el macroproceso, digamos. Entonces, tenemos que, volvemos nuevamente al principio, no se me vayan a perder. Primero, la institución define que quiere autoevaluarse. Después empieza el proceso de autoevaluación, nombrando los equipos autoevaluadores. Los equipos examinan y comparan el quehacer diario de la institución con cada uno de los estándares del manual, que ahora lo vamos a ver. La autoevaluación entonces tiene dos propósitos. Primero, como les decía, hace una evaluación interna, o sea, una autoevaluación. Eso quiere decir autoevaluación, que yo misma me estoy evaluando, o sea, la misma institución se está evaluando. ¿Cómo hace esa autoevaluación? Comparando el estándar del manual con el desempeño de la organización. Entonces se establece un diagnóstico de los puntos críticos que tiene el hospital y se inicia un proceso de análisis y mejoramiento. Este periodo tiene una duración que no tiene un límite dado por el ente acreditador, sino por la misma institución. O sea, la institución dice, listo, yo voy a gastar 4 años autoevaluándome, o voy a gastar 2 años, o voy a gastar 1 año, y planea su autoevaluación. Eso lo define la institución. La autoevaluación entonces tiene también el propósito de documentar a través del informe de autoevaluación el estado del cumplimiento del estándar. O sea, qué tanto porcentaje está cumpliendo. ¿Listo? Y evidencia entonces ante el ente acreditador que está cumpliendo con el estándar.
o sea, hasta cuando ya hayan realizado los planes, ya se hayan vuelto a autoevaluar y vean que cumplen de acuerdo a la institución con el 100% de los estándares, entonces sí se va al ente acreditador para que le haga la evaluación. O sea, esa es la evaluación externa. Ese tiempo sí tiene un tiempo límite. El ente evaluador le dice, yo lo voy a evaluar en un año. Listo. Y de ahí no se puede pasar. ¿Listo? Bueno, espero que me estén entendiendo. Entonces, como les decía, en esa autoevaluación existen dos tipos de calificación: la calificación cualitativa y la calificación cuantitativa. Nosotros en nuestro documento de autoevaluación no vamos a hacer sino la calificación cualitativa, o sea, de las fortalezas y oportunidades. Entonces, ustedes van a coger y van a hacer el documento de autoevaluación, que lo vamos a ver la próxima sesión, y allí un punto muy importante es la lista de chequeo. Entonces, allí ustedes van a anotar en esa lista de chequeo, ustedes tienen que hacer un caso de un paciente trazador, que ahora les digo las características, y van a mirar el proceso de atención de ese paciente y ahí van a evaluar si cumple, si lo que se le hizo, el proceso de atención que se le hizo a ese paciente está cumpliendo con el estándar, entonces ese es una fortaleza. Si no, es una oportunidad de mejoramiento. Entonces, esa es la calificación cualitativa y de ahí tiene que salir un plan de mejoramiento. Recuerden que el manual que estamos mirando es el manual de estándares de acreditación de IPS ambulatorias y hospitalarias, versión 3.1. La otra calificación es la calificación cuantitativa. En el informe de autoevaluación, en el formato de informe de autoevaluación que tiene el ICONTEC, está precisamente cómo se hace esa calificación cuantitativa. Entonces, se califica de 1 a 5 en 3 dimensiones: el enfoque, la implementación y el resultado. ¿Qué es el enfoque? El enfoque son los lineamientos que da la institución de cómo se tiene que hacer para poder cumplir ese estándar. Me explico. Si el estándar dice en derechos del paciente que todos los funcionarios tienen que conocer los derechos del paciente, entonces para poder cumplir con eso, el enfoque que da la institución es que va a comprar televisores y va a pasar videos con los derechos del paciente y los deberes, y que lo va a colocar en cada una de las áreas y servicios, entonces ese es el lineamiento que da la institución. ¿Cómo es la implementación? Pues que sí se esté ejecutando eso, o sea, que sí esté implementado, o sea, que sí entonces se hayan comprado los televisores y que sí se estén pasando los videos de derechos del paciente. ¿Y cuál va a ser el resultado? Pues que todos los pacientes te conozcan los derechos y los deberes. Entonces, si todos los pacientes conocen eso y se hace una encuesta, por ejemplo, y se ve que el 100% de los pacientes lo conocen, pues el resultado se le pondrá 5, pero si no, pues se le pondrá 1. Ya vamos a ver más cómo es ese enfoque. Entonces, mire, cada estándar, el equipo coge y cada estándar lo evalúa en esto, en el enfoque, la implementación y el resultado. Cada una de estas dimensiones se llaman, tienen unos valores y tienen unas variables. Entonces, de acuerdo a eso, el equipo autoevaluador coge y mira cada una de las variables. Entonces, por ejemplo, ¿qué quiere decir en el enfoque la sistematización y amplitud? Entonces, se recomienda que siempre coja y empiece por el número 3 y revise. Dice, el enfoque es sistemático, alcanzable para lograr los propósitos del estándar que se desea evaluar en áreas claves. Entonces, se mira si en todas las áreas claves se está poniendo el enfoque. Digamos, en el ejemplo que yo les puse de los televisores, se miraría entonces si el enfoque o el lineamiento de tener televisores están en todas las áreas claves. Listo. Entonces, si eso es así, se califica como 3. ¿Listo? Pero resulta que se mira que el enfoque es sistemático y tiene un buen grado de integración y que responde a todos los propósitos de la mayoría de las áreas. Entonces, listo, se pone 4. Si cumple con todo en forma excelente, se cumple 5. Pero si resulta que no está el enfoque en las áreas claves, sino en algunas áreas, pues se pone 2. Y si no está en ninguna, pues se pone 1.
Y así se va evaluando cada una de las variables. ¿Listo? Y se va haciendo una hoja radar donde ya miraremos en la próxima la hoja radar, donde entonces en esta hoja radar se coloca un cuadrito donde se coloca el código del estándar, el estándar y la calificación, el enfoque en sistematicidad 1, 4, 5, lo que saque, en proactividad 5, en ciclo de evaluación 5, listo. Lo mismo se hace con la implementación y el despliegue. Entonces, si la implementación está avanzada en áreas claves, y no existen grandes brechas con respecto a otras áreas, se pone 3. Si existe un enfoque bien desplegado en todas las áreas, con brechas no significativas, 4. Si existe un enfoque amplio, contundente, en forma integral, 5 o viceversa. Lo mismo se hace. Y se hace también los resultados en cada una de las variables. ¿Listo? Esto lo harían ustedes en su vida real. Mire, el resultado. Si la tendencia del resultado es que se presenta tendencia de mejoramiento en las claves, en los factores claves del estándar, 3. Si no, 2. Y así sucesivamente. Ustedes en la vida real, si están acreditando o están participando en el proceso de acreditación de un hospital, tendrán que hacer esta hoja radar con esta escala de calificación. Pero aquí en el ejercicio, nosotros no vamos a hacer en el documento de autoevaluación, no vamos a hacer la calificación cuantitativa, sino que vamos a hacer la calificación cualitativa. Entonces tenemos el manual nos da un instructivo o una metodología para calificar. Entonces, ¿dónde está más explícita esto? Esto está explícito en un documento que se llama Guía de Preparación para la Acreditación. En su componente formativo está el enlace, pero ustedes pueden directamente desde cualquier operador, Google, Edge, el que quieran, ustedes escriben así, Guía de Preparación para la Acreditación. Y ahí les va a enseñar el paso a paso de cómo hacen esto. ¿Listo? En el formato del informe de autoevaluación del ICONTEC también lo van a tener. Pero como le digo, ustedes esto no lo van a hacer en su documento. Entonces, recomiendan primero leer y saber qué significa el estándar. O sea, el equipo autoevaluador tiene que ser un equipo muy ordenado. Se tiene que hacer un plan, ¿de acuerdo? Un plan para mejorar. Eso lo vamos a ver en la próxima clase, que es autoevaluación en la próxima sesión. Entonces, primero lee lo que significa el estándar. El equipo hace la suma total de los estándares y define el desempeño de la organización frente a lo requerido. O sea, el equipo autoevaluador mide estándar por estándar. Después saca el promedio y eso es el valor del grupo de estándares. Y después saca el subgrupo, perdón, y después saca el valor del grupo. Y después sí, entonces ya saca la equivalencia y el puntaje. El ente acreditador cuando venga no va a evaluar individualmente cada estándar, sino que él evalúa la calificación del grupo de estándares. Ya miraremos. Entonces, la suma total de los estándares define qué tanto se está desempeñando la organización, da un valor. Entonces resulta que ese valor, ese puntaje, da unos equivalentes. El mayor puntaje es 500 puntos, ¿de acuerdo? Entonces, la entidad, el ente acreditador, de acuerdo a esos valores, determina si la institución será acreditada con excelencia, será solo acreditada o será acreditada condicionalmente o provisionalmente o no está acreditada. Entonces, para ser acreditada tenemos que tener unos puntajes estándar, unos puntajes mínimos. O sea, no puede existir ningún estándar o grupo de estándar que tenga un puntaje menor a 2, una calificación menor a 2, porque si no, pues no se va a acreditar. Debe alcanzar la puntuación global establecida. La puntuación global es lo que nos estaba diciendo, o sea, es el promedio de calificación de todos los grupos, ¿de acuerdo? Entonces,
El ente acreditador, como les decía, no evalúa la calificación individual de cada estándar, sino la calificación de cada grupo de estándares. La calificación de cada estándar le sirve a la institución para saber cómo está, cuáles son sus puntos críticos y dónde debe mejorar. Entonces, se dan dos procesos de agregación. Se obtiene una única calificación de cada estándar, dando valoración de cumplimiento a cada variable de esa escala que vimos. ¿Listo? Ya veremos en la hoja radar la próxima sesión. Y se obtiene una única calificación para el grupo de estándares, sumando la calificación individual de cada estándar. Entonces, así se obtiene ya no solo la calificación de cada estándar, sino la calificación del grupo. A partir de ese momento se aplica el esquema de puntuación, que lo vamos a ver la próxima sesión, y se mira si tiene 40 puntos, entonces si sacó 40 en la calificación, entonces tiene 400 puntos, por decir algo. Y así sucesivamente hasta obtener, digamos, el puntaje global. ¿Listo? Bueno, esa es como la generalidad, pero no se preocupen si no me han entendido esa parte muy bien, que eso es precisamente lo que vamos a revisar en nuestra próxima sesión, pero que había que ver como base en esta para que me puedan entender, o si no, no me van a entender. ¿Listo? Bueno, entonces, ahora sí vamos a ver el manual de acreditación. Recuerden, el manual de acreditación que vamos a ver en este curso es el de IPS ambulatorias y hospitalarias, versión 3.1. Entonces, este es un documento que establece unos requisitos y unos criterios que deben cumplir las IPS para poder acreditarse, ¿de acuerdo? Entonces, la acreditación es un reconocimiento público del compromiso que está haciendo el prestador con la calidad en salud y la seguridad de los servicios. Acuérdense que uno de los ejes de la acreditación es la seguridad del paciente y el otro es la humanización. Promueve la mejora continua de los servicios. Entonces, la acreditación siempre está centrada en el usuario y promueve la mejora continua del servicio. A eso se compromete cada institución cuando dice que se va a acreditar. Entonces, ¿cómo está organizado el manual de acreditación? El manual de acreditación está organizado en unos estándares, en unos grupos de estándares, que son los estándares asistenciales, el grupo de estándares asistenciales, el grupo de estándares de apoyo administrativo y el grupo de estándares de mejoramiento de la calidad. Ahora, cuando veamos el manual como es, pues ya les queda más claro entonces. Entonces, el grupo de estándares asistenciales son aquellos que, como su nombre lo indican, está relacionada con la atención del paciente desde el ingreso hasta el egreso, o sea, desde que entra el paciente hasta que sale. ¿Cuáles son esos subgrupos? Estos estándares asistenciales tienen unos subgrupos, son estos. Si ustedes miran, es el camino que hace el paciente. Estos dos son transversales, o sea, los derechos de los pacientes y la seguridad del paciente. Son estándares transversales porque todo paciente tiene unos derechos que tiene que conocer. ¿Listo? Y unos deberes, indudablemente. Y todo paciente que asiste a la institución tiene que estar completamente seguro de que su atención trabaja para no ir a cometer un evento adverso. Indudablemente que puede suceder eventos adversos porque somos humanos, pero se trabaja para brindarle al paciente una atención segura. ¿Listo? Entonces, después, ¿qué sigue? Siguen los estándares. Mire, este es el recorrido que hace uno cuando ingresa a un hospital, si ustedes lo ven. Primero accede al hospital, luego se registra e ingresa, luego evalúan qué es lo que necesita. Entonces, listo, ya hizo el acceso, ya miraron el acceso, después se hace el registro, el ingreso, después miran qué es lo que tiene el paciente, ¿cierto? ¿Qué necesita? Ah, es que le está doliendo la fosa ilíaca derecha. Entonces, el paciente necesita que le hagan unos exámenes para poder saber el diagnóstico. Listo, entonces le planean y le hacen los exámenes. Después ya dicen que tiene una apendicitis, que hay que
hacerle una apendicectomía. Entonces, después, ¿qué tratamiento? Listo, hacerle la apendicectomía. Le evalúan cómo fue esa atención, ya después sale, si ahí tienen que remitirlo, lo mandan a referencia y contrarreferencia y lo tienen que mandar a sedes integradas de salud, a una red, ¿cierto? Entonces, mire, ustedes ven, estos son los subgrupos de estándares asistenciales, los estándares de derecho del paciente, de seguridad del paciente, de acceso, de registro de ingreso, de evaluación de necesidades, de planeación de la atención, de ejecución del tratamiento, de evaluación de la atención, de salida y seguimiento, referencia y contrarreferencia y estándares de sedes integradas. Los estándares de apoyo administrativo, como su nombre lo indica, todas estas áreas apoyan al hospital para que se puedan llevar a cabo todas estas acciones, ¿cierto? Entonces tenemos unos estándares de direccionamiento, de gerencia de la información, de ambiente físico, de gerencia del talento humano, de gestión de tecnología. ¿Listo? Bueno, entonces están también los estándares de mejoramiento de la calidad, que son 5 estándares y que se aplican a cada uno de estos grupos de estándares, a todos los procesos evaluados, tanto los asistenciales como los de apoyo. ¿Listo? Bueno, entonces, el manual de acreditación, el versión 3.1, se aplica en IPS ambulatorias y hospitalarias. Están excluidas instituciones de laboratorio, de imágenes, de habilitación y rehabilitación porque ellas tienen su propio manual. ¿De acuerdo? Mire, así aparece en el manual, como vamos a ver ahora, los estándares. Entonces, miren los estándares asistenciales, ¿cuáles son? Los subgrupos de derecho del paciente, seguridad del paciente, acceso, registro e ingreso, evaluación de necesidad al ingreso, planeación de la atención, ejecución del tratamiento, evaluación de la atención, salida y seguimiento, referencia y contrarreferencia y sedes integradas. Los de apoyo, ¿cuáles son? Direccionamiento, gerencia, gerencia del talento humano, gerencia de la información, ambiente físico, ambiente tecnológico y los 5 estándares de mejoramiento que se aplican a cada uno de los estándares anteriores. La metodología para autoevaluarse de acuerdo a lo que dice el manual de acreditación. Entonces, nos dice el manual que el grupo de estándares del proceso de atención al cliente asistencial, o sea, los estándares asistenciales, están diseñados, como les decía, de acuerdo a la atención genérica de un paciente que llega a una institución hospitalaria. Y vuelvo y repito, están compuestos por unos subgrupos que ya los repetimos, son los mismos: derechos de los pacientes, seguridad del paciente, acceso, registro, etcétera. Los de apoyo igualmente ya los vimos y los de mejoramiento de la calidad. Mire cómo reforzamos y repetimos esos estándares, porque eso es lo que ustedes tienen que hacer. Entonces, ¿qué dice el manual que usted debe hacer para autoevaluarse? En su documento de autoevaluación, como les decía, ustedes van a ser un paciente trazador. ¿Qué es un paciente trazador? Van a simular un paciente que ingresa a la institución en un estado crítico, que tiene más de 5 días de hospitalización, que ha pasado por más de 3 servicios de la institución, que fuera del diagnóstico por el cual ingresa tiene unas patologías unas patologías o unas comorbilidades más fuera de ese diagnóstico. Y entonces, basados en eso, van a hacer el análisis, van a comparar. ¿Qué van a comparar? Ustedes no van a poder comparar todos los estándares. Vamos a coger solo el grupo asistencial y de ese grupo asistencial cada uno va a elegir un subgrupo sobre el cual quiera analizar. Y de ese subgrupo va a elegir 1 o 2 estándares que son los que va a analizar. Entonces va a decir, listo, si el estándar dice, por ejemplo, que tiene que tener una política de seguridad del paciente, pues usted de alguna manera en su caso hace ver que el hospital tiene esa política o que no la tiene. Entonces, si la tiene, usted va a escribir en la lista de chequeo: fortaleza, cuenta con la política, o si no la tiene, escribe no tiene una política. Ahora vamos a ver más específicamente cómo es el tema. ¿Listo? Entonces, ¿qué recomienda el manual? Que usted debe leer cada estándar.
¿Qué recomienda el manual en la vida real? Que esos equipos autoevaluadores que se programan y que planean sus reuniones desde el momento en que son conformados no necesariamente por personas que tienen que ser el médico, el gerente, no. Cualquier funcionario puede trabajar en la autoevaluación de ese estándar, ¿de acuerdo? Entonces, puede ser que en el estándar de derechos humanos esté el director médico y esté la niña del aseo, ¿de acuerdo? O sea, tiene que tener, entonces, en el documento ese de guías de preparación, dice las características, ¿cierto? Lo único que tiene que tener es ganas de trabajar, ¿listo? Entonces tenemos, va a ser ese equipo en la realidad, va a planear y se tiene que poner, por ejemplo, se pone una fecha exacta de reuniones. Entonces dice, por decir algo, los martes a las 3 de la tarde nos vamos a reunir y tiene que cumplirse. De esas reuniones tiene que quedar actas. Si una sola persona del miembro no puede, del equipo no puede asistir a la reunión, se tiene que cancelar la reunión. Entonces, mira el compromiso tan grande que tienen que tener todos los funcionarios. Entonces, por ejemplo, mis colegas queridos médicos que no tienen tiempo nunca para nada porque están supremamente ocupados, entonces dicen, listo, yo pertenezco al equipo autoevaluador de derechos humanos y me reúno los martes. Entonces, el doctor no puede decir, no, es que yo tengo cirugía el martes a las 4 de la tarde. No, él tiene que hacer su agenda y planear estar a las 4 de la tarde listo para hacer la reunión de autoevaluación. En esa reunión, entonces, ¿qué es lo primero que se hace? Leer el estándar. Si un solo miembro de ese equipo no entiende el estándar, no se puede avanzar. Hay que volverlo a leer hasta que todos lo entiendan. Y si definitivamente el equipo no entiende el estándar, entonces está conformado desde el primer momento un equipo que es como el coordinador, digamos, es el equipo grande de acreditación. Ellos son los más conocedores de la acreditación, entonces tienen que acudir a ellos para que se lo expliquen. Y si no lo entienden, tienen que acudir al ente acreditador, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero es eso. Cada estándar está conformado en el manual por un prólogo, o sea, antes de decir cuál es el estándar, hay una parte que se llama intencionalidad de cada estándar. Cada estándar tiene eso. ¿Qué es ese prólogo? ¿Y qué está escrito ahí? Está escrito la intención con la que se hizo ese estándar. O sea, ¿por qué se hizo este estándar? ¿Cuál fue la intención? ¿Qué se buscaba con ese estándar? Entonces eso le da claridad al equipo para saber qué es lo que le van a evaluar y qué es lo que tiene que tener listo a la institución para que salga bien en ese estándar y sea lo que. Después vienen unas cosas, unos criterios. ¿Qué son esos criterios? En el manual, cada estándar está en negrilla y tiene un código que vamos a ver muy importante cuando veamos ahorita el manual en la pantalla. Les voy a mostrar muy bien el código porque es que ustedes en su documento de autoevaluación yo les pido que me escriban es ese código, no otro código, ¿de acuerdo? Entonces, los criterios que son actividades que se hacen y que cumplen la función de no se le olvide. Entonces, tenemos, ahora van a mirar el estándar, después vienen los criterios. En el estándar, el ente acreditador pregunta, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Por ejemplo, si hay una política de seguridad del paciente, entonces el ente acreditador va a preguntar, ¿qué es lo que está buscando? Que haya una política. Pero el hospital, cuando está autoevaluándose, no pregunta qué es lo que busca, sino cómo lo voy a hacer. No se le olvide que para poder cumplir con ese estándar, usted tiene que tener estos criterios, ¿de acuerdo? Entonces, no se va a calificar criterio por criterio, no.
El equipo no va a calificar criterios, el equipo va a calificar estándares, acuérdese. Pero sí, el estándar es no se le olvide, no se le olvide que para usted tener una política de seguridad del paciente, usted tiene que tener un área destinada, como vamos a ver ahora, a los eventos adversos. No se le olvide que para usted tener una política de seguridad del paciente, tiene que monitorizar sus eventos adversos. Entonces, no se le olvide, o sea, unas condiciones que deben ser consideradas para cumplir con el estándar. Ahora, cuando veamos el manual, cuando ustedes lo vean, van a recordar esta parte. Estándar de mejoramiento del grupo. Entonces, al final de cada grupo hay un estándar de mejoramiento. ¿Listo? Entonces, la intencionalidad del grupo de estándares asistenciales. Mire, aquí las escribí yo y las vamos a ver allá también ahora en el manual. Entonces, la evaluación tiene que estar orientada en resultados centrados en el paciente. Esa es la intención de esos estándares. La evidencia del comportamiento tiene que ser con elementos medibles. O sea, no es algo abstracto, es algo medible. El evaluador se debe concentrar en el qué, como les decía, y deja el cómo a las instituciones. Hay un seguimiento a pacientes trazadores, que es la principal metodología para medir. Ahora vamos a ver eso también. Entonces, el resultado que se espera cuando una institución obtiene que cumple con los estándares de este grupo, el resultado que se espera es que cumpla la institución con todos los estándares a partir de un enfoque humanizado del servicio. Entonces, ¿qué intencionalidades tiene? Que el plan de cuidado y tratamiento sea recibido por el paciente bajo condiciones de seguridad. Eso es lo que busca los estándares de seguridad del paciente. Que se le preste al paciente un servicio bajo condiciones de seguridad, bajo respeto de sus derechos, que se le informe lo que se le está haciendo, que haya acciones de educación sobre su enfermedad, o sea, se le eduque qué es lo que tiene, por qué se le tiene que hacer ese tratamiento, cuál es su condición de salud, con el propósito de obtener los mejores resultados de la atención que necesita el paciente. ¿Qué otra intencionalidad tiene? Que se evalúe cómo se está implementando el plan de cuidado y tratamiento para ese paciente, para que tenga los resultados esperados, que el paciente se beneficie de las acciones de mejoramiento de los procesos de cuidado y tratamiento, que la atención del paciente y su familia se realice de manera congruente con las características socioculturales e individuales y que consulte las necesidades y expectativas de la atención del paciente. O sea, que no se le vaya a operar la vesícula en cambio de operársele el apéndice. ¿Listo? Que cada paciente reciba atención, cuidado y tratamiento de acuerdo a su condición específica de salud. Que el paciente reciba una atención, una adecuada finalización de tratamiento y que se le explique cómo tiene que cuidarse cuando salga. Que el paciente que requiere ser referido, porque en esa institución no se le puede hacer lo que necesita, entonces hay que mandarla a otra, entonces se realice bajo unas condiciones de continuidad de la atención y que si es necesario regresarlo a la institución, igualmente haya una continuidad en su tratamiento. ¿Listo? Entonces, mire, con todas esas intenciones fue que se hicieron estos estándares, ¿cierto? Entonces, se evalúa, ¿qué metodología? Se evalúa el ciclo de atención de un usuario. ¿Listo? Ocupa la mayor parte del tiempo la evaluación y la autoevaluación en este proceso. En el tiempo restante, el evaluador continúa aplicando las técnicas de verificación. O sea, ¿qué quiere decir esto? Cuando el ente acreditador viene a evaluarnos, es lo que quiere decir esto, la gran mayoría del tiempo de ese ente acreditador se va evaluando y autoevaluando. ¿Listo? Pero resulta que él utiliza unos métodos para poder evaluar la institución. ¿Qué métodos utiliza? Se reúne con los equipos autoevaluadores, hace revisión de la documentación soporte. O sea, yo les decía, si el
si el estándar de acreditación dice que hay que tener una política de seguridad y si yo en mi equipo autoevaluador de ese estándar estoy diciendo que sí existe, tengo que tenerla. Y cuando venga el ente acreditador me va a decir, usted dice que tiene una política, muestre la política. ¿Listo? Entonces, ¿ellos qué hacen? Revisan toda esa documentación de todas esas fortalezas para ver si sí la institución las tiene, como está diciendo. Hace recorrido por las instalaciones y hace entrevistas a todo el mundo. Y todo el mundo, desde los usuarios hasta los funcionarios, tienen que saber qué es la acreditación y cómo funciona esa institución. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, al celador le pueden preguntar cómo hacen para hacer una programación de una apendicectomía. ¿Cómo hacen para hacer una programación de una fractura? ¿Cómo hacen? Entonces, por eso no le van a preguntar la parte técnica de cómo se hace la cirugía, no, cómo es el proceso administrativo. El celador tiene que saber que el paciente tiene que llegar aquí, luego pasar allá, luego pasar allá. Todos esos procesos que tienen que estar escritos tienen que ser conocidos por todos los funcionarios. Entonces, miren la importancia y mire que no es un proceso que se haga en un mes. Entonces es un proceso que puede durar 3 años, 4 años. ¿Listo? Hace entrevista con los usuarios y también con los funcionarios, ¿de acuerdo? Entonces, fuera de eso, hace la metodología principal que utiliza ese ente acreditador para evaluar a la institución es hacer seguimiento a un paciente que se llama paciente trazador y que, como les decía, tiene que tener estas características. Tiene que llevar más de 5 días hospitalizado, tiene que haber atendido en 3 o más servicios, tiene que tener comorbilidades, tiene que ser un paciente crítico y que las primeras causas, o sea, es el paciente con una de las primeras causas de morbilidad de la institución. Me explico, si por ejemplo aquí la clínica Chayo se conoce que es una clínica de cardiología, entonces pues el paciente trazador no va a ser un paciente de una fractura, ¿de acuerdo? Va a ser un paciente que tiene una patología cardíaca, ¿de acuerdo? Entonces tenga en cuenta este punto para presentar su documento de autoevaluación, porque esto es lo que ustedes van a simular para posteriormente hacer la lista de chequeo donde se va a evaluar cualitativamente ese paciente. ¿Listo? Mire, aquí tenemos el recorrido nuevamente. Este es un paciente trazador de unas características y mire, este es el recorrido genérico que hace uno en una institución. Llega y hay un acceso a un registro, un ingreso. Se evalúa la necesidad, se planea la atención, se ejecuta el tratamiento, se evalúa cómo fue la atención, se mira cómo es el proceso de la salida, cómo es el proceso de referencia y contrarreferencia, qué información se le dio al usuario y la familia y se gestiona la lista de chequeo. Esto es lo que ustedes van a hacer frente a todo esto del paciente simulador que ustedes van a escribir y a inventarse que pasó por todas estas áreas, a ver entonces si cuando se compara esta atención que se le prestó en cada uno de estos lugares con los estándares de acreditación. Y aquí en la lista de chequeo van a escribir fortaleza u oportunidad de mejoramiento. Si cumple con los estándares es fortaleza, si no es una oportunidad de mejoramiento. Tienen que escribirme en el documento oportunidades de mejoramiento porque sobre esas oportunidades de mejoramiento es que ustedes van a hacer el plan de mejoramiento. ¿Listo? Que es la actividad de la última, la evidencia de la última actividad de aprendizaje. Bueno, vamos entonces a revisar ahora, vamos a mirar ya el manual como tal. Permítame cerrar aquí. Y entonces nos vamos acá, no lo tengo abierto, vamos a buscarlo, con eso ustedes se dan cuenta. Entonces aquí escribimos Manual de Acreditación en Salud, miren, versión 3.1 y lo abrimos. Entonces, este documento es la Biblia de ustedes para acreditar, para saber cómo acreditar. Es necesario que ustedes lo lean. Como les digo, no tienen que escribir en su documento de autoevaluación todos los estándares porque no acabarían nunca. Van a coger un estándar del grupo asistencial y van a elegir un subgrupo y de ese subgrupo eligen 1 o 2 estándares para evaluar
en ese proceso de ese paciente trazador que ustedes simulen. Entonces, mire, aquí está el manual. Este manual, la versión 3.1, tiene unas modificaciones. Le aumentaron algunos estándares, bueno, tiene unas modificaciones ahí, entonces por eso tiene que ser la versión 3.1. Aquí entonces encontramos la introducción, para qué pues está hecho el estándar, cuál es el objeto y campo de evaluación, la puerta de entrada, que es que todo servicio que se vaya a acreditar tiene que estar habilitado. Listo, ya saben qué es la habilitación. Tienen un glosario para aquellas personas que pues no son de salud y de pronto no entienden la terminología, entonces ahí tienen para que lean y la entiendan. Y luego viene la explicación de cómo es la estructura del manual, cómo son los grupos de estándares. Mire, ahí está nombrando y está diciendo qué quiere decir cada grupo de apoyo, qué quiere decir, qué es el direccionamiento, qué es la gerencia, qué es el ambiente físico, qué es cada uno de los puntos. De ahí ya miramos los estándares asistenciales con subgrupos, los estándares de apoyo, los estándares de mejoramiento. Y mire, está la intencionalidad, lo que yo les decía, antes de cada estándar está la intencionalidad. Ahora vamos a ver por qué está la intención de cada grupo. Está el criterio de cada estándar, los criterios que, como les decía, son un no se le olvide. Y está el estándar de mejoramiento, que cada uno al final de cada grupo de estándares, tanto asistenciales como de apoyo, van a encontrar de mejoramiento. El modelo evaluativo, como les decía, entonces los estándares de este manual han sido diseñados para que puedan ser evaluados por un modelo que tiene las siguientes características. Tiene la evaluación centrada en el usuario, es una metodología cuantificable o medible, porque acuérdese que tenemos el enfoque, la implementación y el resultado, y se va a cuantificar eso. El evaluador se debe concentrar en el qué es lo que va a medir, mientras deja al hospital para que diga cómo va a hacer para cumplir eso, y el seguimiento de pacientes trazadores que ya vimos. ¿Listo? Hay unos estándares entonces que se actualizaron, un periodo de transición para que se pusiera esto se ejecutara. Entonces, mire, son de 1 a 75 estándares asistenciales, como le digo, no los pueden hacer aquí. Mire, aquí está el código. Este código es el que ustedes tienen que anotarme cuando vayan a decir qué estándar es el que ustedes van a analizar. Este código, mire, si ustedes ven, aquí empieza todos por AS. ¿Por qué? Porque significa que son del grupo asistencial. Después siguen unas letras que son el subgrupo, por ejemplo, en este caso, seguridad del paciente, y el 1 significa que es el primer estándar del subgrupo seguridad del paciente. Por favor, ese código me lo tienen que escribir en la lista de chequeo. Entonces, esos son los estándares que se modificaron. Después, como les digo, viene la intencionalidad de cada grupo que ya habíamos visto. Entonces, por ejemplo, de los grupos asistenciales. Entonces, el resultado que se espera cuando una institución obtiene el cumplimiento de los estándares de este grupo asistencial a partir del enfoque de humanización de servicios. O sea, todos los estándares están hechos a partir del enfoque de humanización, o sea, buscando la humanización del servicio, buscando la seguridad del paciente. Entonces, recuerden que el primer subgrupo es el subgrupo de derechos de los pacientes, ¿cierto? Aquí los vimos, aquí vimos cuando, mire, aquí vimos cuando vimos esta partecita que nos estaba nombrando todos entonces, mire, el primer subgrupo del grupo asistencial es el de derechos de paciente, el segundo es la seguridad del paciente. Entonces, cuando vamos a ver aquí la intencionalidad, entonces vemos cuál fue la intención para hacer esos estándares de los derechos del paciente. Entonces, mire, la intención fue que durante la atención a los pacientes les sean respetados los derechos. Entonces dice, se les explica cada uno de estos derechos
Entonces, que se le expliquen al paciente lo que se intenciona. La intención es que se le explique al paciente cada uno de los derechos. ¿Cuáles son? Derecho a la información, a aceptar o a rechazar la participación en investigaciones, a la intimidad, a la confidencialidad, al buen nombre, a las decisiones sobre su cuerpo, a la dignidad, al respeto por sus creencias, costumbres y valores. Entonces, si ustedes van y miran allá los estándares, ¿están hechos para qué? Para que se cumpla esto. Después recuerdan que allá en segundo lugar venían la seguridad del paciente. Entonces, ¿con qué intención se hizo eso? Ah, bueno, aquí viene también que conozca cuáles son los deberes. Entonces, aquí están. Después dice, recuerda que allá el segundo era entonces que la atención debía de ser segura, ¿cierto? Entonces la intencionalidad que sigue, entonces es que los pacientes reciban la atención sin discriminación en un tiempo razonable, sin interrupciones y de acuerdo a la condición. Para ello la organización debe diseñar ciclos de atención, procesos, bueno, cada cosa tiene aquí. Entonces, cada grupo tiene su intencionalidad, ¿de acuerdo? Entonces, posteriormente ya vienen el grupo de estándares. Entonces, mire, acuérdese, estándares asistenciales y el primer grupo son los derechos del paciente. Entonces, por eso, en los grupos, los estándares del grupo de derechos del paciente se codifican empezando por AS, que quiere decir asistenciales, DP, derechos del paciente, y 1, porque este es el primer estándar de ese subgrupo. Entonces, aquí tiene el estándar y después están los criterios. Acuérdese que los criterios es no se le olvide que para poder cumplir esto, tiene que tener esto. Entonces, por ejemplo, este primer estándar dice, lo voy a leer muy despacio porque eso es lo que ustedes tienen que hacerlo al analizar para que entiendan cuando el ente acreditador venga, esto es lo que les va a pedir. Acuérdense que él no se va a fijar en esto, él se va a fijar que cumplan con esto. Pero cuando ustedes estén evaluando, ustedes tienen que mirar que no se le olvide que para poder cumplir esto, ustedes tienen que tener los criterios. Entonces, vamos a buscar uno que no sea tan largo. Entonces dice, por ejemplo, el estándar 2. ASDP2, o sea que es el segundo estándar del grupo de derechos de paciente. Dice, la institución que realiza proyectos de investigación con sus usuarios garantiza. O sea, si es una institución que hace proyectos de investigación con los pacientes, tiene que garantizar esto. Voy a aumentarles un poquito el tamaño de esto porque pues como yo ya estoy viejita no veo tanto, pero ustedes yo creo que sí, pero es mejor que sus ojitos se cuiden un poquito. Entonces dice, el respeto al derecho del usuario de participar o rehusar o hacerlo. Entonces, mire, aquí desde ya nosotros estamos pensando en que si el hospital que nosotros vamos a acreditar tiene investigación y hace proyectos y hace investigación en temas de los pacientes que están ahí, y si vamos a incluir a ese paciente en esa investigación, entonces nosotros tenemos que preguntarle en el consentimiento informado y contarle, mire señor, nosotros estamos haciendo una investigación sobre la infección de posquirúrgica de las fracturas de cadera. ¿Usted quiere participar o no? Entonces, si ustedes tienen esa encuesta, ese consentimiento firmado, etcétera, ustedes lo colocan como una fortaleza. Pero resulta que ustedes dicen, uy, resulta que sí, resulta que esta institución hace investigación en infertilidad. Y vino una paciente de un estudio de infertilidad y resulta que se le preguntó y la paciente que si quería ingresar a ese estudio y la paciente no tenía ni idea y la ingresamos. Entonces, usted allá cuando escriba su paciente trazador, en la historia clínica usted escribe, la paciente se ingresó al proyecto o al estudio de infertilidad y no tenía conocimiento, no tuvo su aprobación. Entonces, eso ya sería una oportunidad de mejoramiento, porque mire, esta primera parte no se le respetó el derecho a rehusar o a hacer o a pertenecer a eso. Entonces, se coloca como oportunidad de mejoramiento eso. O sea, la paciente fue ingresada a un programa de investigación sin solicitarle
su firma, su consentimiento. No se le respetó el derecho a participar o rehusar a esa investigación. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando vayamos a hacer el plan de mejoramiento en, la, en el próximo trabajo que ustedes tienen que hacer, pues tienen que mirar qué solución le dan a eso. Entonces, pues tienen que escribir, por ejemplo, en ese caso, pues hay que implementar un formato, el plan de mejoramiento es implementar un formato donde se le informe, una lista de chequeo donde se le informe al paciente o un formato donde se le informe al paciente del proyecto de investigación al cual va a ser incluido y donde él en caso de aceptarlo firme. Entonces, harán reuniones, harán para mirar a ver cómo se va a hacer el formato, harán actividades, etcétera. ¿Listo? Y así continúan con cada una. La información relacionada con el proyecto, su objetivo, beneficios y los riesgos. Entonces, ¿se le dio al paciente la información sobre los riesgos y todo? ¿O al paciente se le dijo, sí, usted quiere ingresar a esto, pero eso nada, no le informaron si eso tenía un riesgo, si no, y si el paciente lo acepta o no. ¿Listo? Entonces, así tienen ustedes que hacer y entonces ustedes van a elegir cuál de los estándares son. Entonces, mire, aquí tenemos, después sigue el grupo de seguridad del paciente. Mire, entonces ya el código ya no se llama ASDP, se llama ASSP y este es el primero. Entonces, mire, aquí nos está diciendo que la organización tiene formulada y implementada y evaluada la política de seguridad, lo que les decía. No se le olvide que para poder cumplir con eso tiene que tener una monitorización de eventos adversos. No se le olvide que para poder cumplir con eso tiene que tener un fortalecimiento de la cultura del reporte voluntario de eventos. ¿Mm? Entonces, listo. Así con cada uno de los grupos. Mire, ya después, entonces, no viene, sino que vienen los de acceso. Entonces ya el código es AS1. Entonces, mire, ¿qué dice este estándar? La organización garantiza el acceso de los usuarios según las diferentes particularidades y características de los usuarios. Se evalúan las barreras de acceso y se desarrollan acciones de mejoramiento. Vamos a ver qué no se nos puede olvidar para cumplir esto. Que desde el acceso se definen los mecanismos de identificación redundante. O sea, que desde que el paciente ingresa, entonces le ponen la manilla porque hay que identificar al paciente, ¿listo? Entonces le ponen en la cama el nombre y el número del paciente porque hay que identificarlo. Que se hacen mediciones de demanda insatisfecha y se toman acciones que se demuestran su reducción. Entonces, ¿qué se hace? Que se hacen entrevistas, se hacen encuestas si el paciente está satisfecho o no está satisfecho. Y entonces, si usted dice, listo, mire, yo estoy haciendo esto, entonces listo, es una fortaleza. Si no, es una oportunidad de mejoramiento. Así ustedes deben revisar cada uno de estos, pero acuérdense, en su documento de autoevaluación, ustedes no los van a escribir todos porque no acabarían. Pero si ustedes están en un proceso de acreditación de una institución, ustedes tienen que haber conocido este manual y habérselo leído, ¿de acuerdo? Entonces, es una tarea que les dejo y es una tarea que ustedes tienen con ustedes mismos. El leerse este manual para que sepan qué es lo que les van a pedir en el proceso de autoevaluación. Bueno, espero que con esto les haya quedado un poquito más claro qué es el manual de autoevaluación y en qué consiste, porque lo van a necesitar para poder hacer su documento de autoevaluación. Mire, aquí están, por ejemplo, los de direccionamiento. Entonces, mire que los de direccionamiento no tienen subgrupo. Entonces solamente es direccionamiento 1. Aquí por ejemplo, dice, existe un proceso periódico y sistemático para definir y replantear el direccionamiento estratégico. ¿Cuál es el direccionamiento estratégico? ¿Cuál es la misión, la visión, los valores de la institución? Entonces, el cual debe incluir los siguientes criterios. Entonces, mire, no se le olvide que para poder hacer esto, entonces la junta directiva, el equipo directivo y las personas claves de la organización participan en esto, la revisión y la actualización del direccionamiento estratégico. Entonces usted dice, mire, sí estamos haciendo eso, sí participaron, aquí está el acta de la reunión, aquí está el memorando donde se hicieron, en cada servicio participó todo el mundo para mirar y revisar la misión, revisar la visión de la institución.
¿sí? Entonces, en ese caso lo hacen, pero en su documento de autoevaluación solamente van a revisar los asistenciales. ¿Listo? Entonces, espero entonces que, entonces mire, aquí está la intencionalidad de los grupos de gerencia. Entonces, aquí dice, ¿para qué? ¿Cuál fue el motivo por el cual pusieron y qué buscan con que haya estos estándares? ¿De acuerdo? Entonces, espero que hayan entendido. Nuevamente me disculpan por no haber porque no grabó la sesión anterior, pero pues con esta ya yo creo que pueden entonces acabar de realizar sus eh, actividades. Bueno, ya es una hora, me pasé 4 segundos, entonces muchísimas gracias, voy a dejar de compartir y muchísimas gracias por escuchar esta grabación. Vamos pues a salir.